A continuación, te presentamos Regresar al Mañana, un viaje en el tiempo. La historia le pregunta al pasado lo que quiere saber del presente y lo que proyecta para el futuro. Regresar al Mañana. 1977, arrancamos el programa, te habla el profe Lalo Solaligui, Regresar al Mañana. Vamos hasta 1977, le preguntemos cosas del presente para proyectar al futuro. Vamos, esto es Regresar al Mañana. Que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres más. Si me dejas no vale. Carlos el Lole Reutemann, el crack, el ídolo de esos tiempos en la Fórmula 1. En el interior del país, la fiesta de la vendimia en Mendoza era todo un acontecimiento social, cultural, donde se elegía la más bella. Argentina transcurría el segundo año de gobierno militar, encabezado por Jorge Rafael Videla. Su Excelencia, el señor comandante. Recuerdo una anécdota de 1977 que contaban, yo tenía 8 años, y contaban siempre que mi abuela, desde el departamento de Anta, desde la zona rural, iba hasta San Miguel de Tucumán, y en ese tiempo el control de la policía era estricto, el ejército, la gendarmería, todas las fuerzas, los paramilitares, entonces tenías que tener el documento y bueno, te revisaban todo, y mi abuela llevaba vizcachas que llevaban de la zona de Anta para los primos, para los sobrinos, para pasar. Entonces, obviamente que lo vieron las vizcachas y le incautaron. Entonces mi abuela se dirigió con el jefe y le dijo: "Usted es un desalmado", le dijo. Y él siempre contaba en esta historia, en forma irónica, dijo: "¿Desalmado, abuelita? ¿Yo desalmado?". Imagínense, los militares estaban torturando personas, hacían desaparecer estudiantes, profesores, no se iban a llevar unas vizcachas. Se llevaron las vizcachas, pero lo más triste de todo esto, que en Tucumán y en muchas partes del país se llevaron vidas de mucha gente inocentes. Nuestra fortaleza moral se basa en la adhesión a los valores permanentes. La fe en Dios, el amor a la patria, la pasión por la libertad. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Uno de los últimos operativos se cumplió en un sector de la zona de Retiro, donde cientos de familias tienen asentadas sus precarias viviendas. Bueno, la idea era mostrar que la Argentina estaba linda, que las ciudades estaban lindas. En Tucumán pasó cuando gobernaba el general Bussi, que llegaban autoridades y para que no vean a los lincheras o a las personas que estaban en la calle, en situación de calle se llama ahora, los llevaron en la camioneta de la policía y en un helicóptero lo llevaron a La Rioja y limpiaron la ciudad. Cuando llegaron las autoridades dijeron: "Qué bien que está Tucumán, no hay pobreza, no hay nada, ni gente que ande buscando las basuras, ni durmiendo en cartones en las calles, no hay nada". En realidad los habían llevado. También decían que muchos de estas personas estaban en la Universidad Nacional de Tucumán, digamos, sus esqueletos, por llamar así, habían quedado allí, habían sido donados, estaban para que los estudiantes estudien las distintas partes del organismo, del cuerpo, disecados. Estas lincheras que en la época de los militares o lo llevaban de fuera de Tucumán o lo tenían ahí en la universidad o desaparecían. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tan Patriótico de la convocatoria formulada por las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, en el país se reiteraban los combates
entre grupos guerrilleros y miembros del ejército argentino. Mientras Argentina triunfaba en box, en fútbol se preparaba para el Mundial que sería en 1978. El gobierno militar construyó estadios. Tengo la pinta orillera, florcita de Sina Sina, porteña, bien argentina, como mi hermana campera. Y de la gran Tita Merelo pasamos a recordar el equipo de Menotti, que hizo varios amistosos buscando prepararse para el Mundial 1978. Convocó a jugadores del interior del país y fue el primer técnico en armar una selección con jugadores del interior, donde fue Pablo de las Mercedes Cárdenas. ¿Pero qué hace? No, nada, ¿qué tal? ¡Qué oso! ¿Usted? ¡Ay, el delito! ¿Qué despedida? La nuestra. ¿Pero qué decir, Mónica? Vamos, Alberto. Señor, ¿podría decirme dónde hay una farmacia por acá? Ah, no, viejita. Conmigo no. Para mí basta de mujeres. Muchos dolores de cabeza, muchos problemas. ¡Basta de mujeres! Claro que sí. ¿Para qué? Si entre nosotros podemos entendernos muy bien. Vamos. Y del cine picaresco de los años 70, vemos las demostraciones de fe del pueblo argentino. Nuestra fe cristiana, San Cayetano está en el pueblo trabajador, está en el pueblo obrero, es el patrono del trabajo, es el patrono del pan, es el patrono del obrero. Siempre y en muchos lugares San Cayetano es recordado por el pueblo, pero en esta época, en 1977, con más razón. Dicen los santiagueños que allí San Cayetano no tiene mucha predilección o aceptación entre los fieles, ya que no le piden mucho trabajo, pero esa es otra historia. San Cayetano, que fue un abogado, que hizo mucho por los pobres, es el patrono de los trabajadores y obreros, que en este tiempo de los militares no la estaban pasando tan bien, pero tampoco podían reclamar nada, porque justamente en un gobierno militar todas las protestas eran consideradas como algo subversivo y realmente les podía ir mal. Vete a toda costa, salta, 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 pequeña al costado, y oye tan enganche todos los pecados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, voy hacia la costa, que animaremos bailando a tu lado, y cualquier pecado te puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que oye tan de enganche todos los pecados. Desgraciadamente me tengo que quedar, tengo que trabajar todos los días acá. ¿Influyó alguna determinación tuya en alguna oportunidad con relación al abandono del boxeo de Carlos? Bueno, no sé, por lo menos yo hice lo imposible para que fuera la última pelea, inclusive había hecho lo imposible para que no hiciera esta también. Pero Carlos la quiso hacer, pero esta vez sí, me prometió que es la última. ¿Vas a sufrir desde acá? Qué horror. Chao, mucha suerte, campeón. Hasta luego, Susana, hasta siempre, hasta luego. Carlos Monzón realizaba la última pelea defendiendo exitosamente el título mundial. El gran boxeador que tuvo nuestro país se retiraba. Con mi palabra y digo que el título queda para todos los argentinos, para mi familia y para todo aquello que me piden de verdad.
romance de Carlos Monzón con Susana Jiménez fue el más mediático de toda la década del 70, el gran campeón con la gran modelo, lo que fue un inicio feliz que incluyó viajes, lujos y sobre todo filmaron la película La Mari, en donde hubo un apasionado encuentro entre ellos. La pareja de los 70, Monzón-Susana. Si había un alcohol de por medio, sí le salía la furia. No solo esta pareja terminaría mal, sino la vida de Carlos Monzón, que siguió con el alcohol, la violencia y terminaría luego en la cárcel. Lamentablemente, este santafesino que vino de abajo, que se abrió la vida, el surco, el camino a golpes, tuvo un suceso terrible en Mar del Plata que le llevó a estar en la cárcel de Batán. Parecía que allí se recuperaba, parecía que mejoraba su destino. Sin embargo, un accidente automovilístico terminó con la vida del gran campeón argentino. Qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Y además que pienso llevar nuevamente el título para Argentina. ¿Qué conoce usted de su rival, el mexicano norteamericano Jackie López? Bueno, que es un hombre de brazo largo, es un hombre que trabaja en el largo y tiene la mano bastante pesada, pero eso yo no me hago problema porque estamos acostumbrados a los golpes. Apuntando a lo joven, descubrimos informales y divertidos conjuntos safari. Así despierta la primavera Etam con sus colores de moda. Faldas amplias, muy amplias, donde juegan románticos volados, moda campesina. Blanco para ingenuos vestidos con importantes escotes, trencillas y flores. No cabe aquí la sentencia tantas veces de rigor, el eterno femenino. Los términos se invierten puesto que alguna vez también el hombre debía responder a los reclamos de la coquetería. Una manera de quedar también en esto, de mostrarse más atractivos. Tengo mi cuñado que es hincha de Atlético Tucumán que siempre me cuestiona, porque yo soy hincha de Racing y cuestiona a los hinchas de River, que están a 1000 kilómetros del Monumental, y a los hinchas de Boca que están a 1000 kilómetros de la Bombonera. ¿Por qué somos hinchas de equipos porteños? ¿Por qué no apoyamos a un Juventud, a un Central, a un Gimnasia, a un Atlético, a un San Martín, o a equipos de las localidades del interior? ¿Por qué no somos socios y por qué no apoyamos? Lo cierto es que la Argentina tiene que ver con el federalismo. Todo está en Buenos Aires. Dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Para triunfar un músico, y tiene que ir a los canales de televisión de Buenos Aires. Para triunfar un futbolista, tiene que ir allí a Buenos Aires, donde se daba sobre todo el auge en la parte esta futbolística, esta parte institucional, en la parte cultural. Nosotros somos un país en la práctica muy unitario. Fíjense que en otros países, por ejemplo en Italia, todas las regiones tienen un equipo. Lo mismo pasa en España o en Inglaterra. Sin embargo, acá la mayoría de los equipos son de capital federal. Recién con Chiqui Tapia, ya sacando toda
las complicaciones de Chiquitapia, Chiquimapia, como dicen algunos, tenemos que reconocer que muchos equipos del interior han ingresado. Santiago del Estero, una gran participación, equipos de Mendoza, Madrid, que estuvo a punto de entrar. Lo cierto es que no vamos a entrar en este tema que es escabroso, pero de que sí, el fútbol desde siempre ha sido, como todo en Argentina, manejado desde Buenos Aires. Los hinchas, también de River, de Boca, Racing, San Lorenzo, equipos de Buenos Aires, antes y ahora. Exactamente las 15 horas 10 minutos. Esta que está aquí es la hinchada de River Plate. Y este es el tradicional número 12. Todo esto es River Boca. Minuto y medio del partido. Pelota sobre área, alcanza a tocar Vecchio, que desde las inmediaciones recoge con el pecho Mastrello, tira partida. En el 77, en el tiempo de clase, yo vivía en una localidad llamada El Cimbol, cerca de Las Lajitas. Allí era maestro mi papá. Yo cursé allí el 4º grado, ya que a los 5 hice el primero, 6 segundo, 7 tercero, 8 años el 4º grado. No hice jardín de infante, por lo tanto no sé jugar. Y allí, en ese espacio del campo, amigos en la zona rural, salíamos a ondear, aprendí a andar en bicicleta en medio de los arenales y a la noche escuchar la radio y las noticias de esa selección argentina que se preparaba, de un tal Menotti, de Mario Alberto Kempes, escuchaba de Pasarela, el mejor defensor que tuvo la historia. Yo en ese tiempo no tenía televisión, todo era por la radio, Radio El Mundo, Radio Nacional Salta, Radio Nacional Jujuy, Radio El Mundo, ya lo dije. Eran los lugares en donde nosotros a la noche, al lado del fuego, recibíamos la información de lo que estaba pasando. Recibíamos información también de los militares, que nos daban una información parcializada de un país que estaba estabilizado. No teníamos noticias de las persecuciones, sí de algunos atentados que hacían los subversivos, de que estaban siendo destruidos. Unos tíos nos hablaban de que en los cañaverales de Tucumán había de noche ruidos de armas, persecuciones y muerte. Era muy poco lo que podíamos saber de lo que estaba pasando políticamente a nivel nacional. Un año, el 77, dentro de todo, que hubo una cierta estabilidad económica, según leí por ahí, pero en mi vida particular y de niño estaba ajeno a todo lo que pasaba.
Allí en la escuela donde yo vivía no había luz eléctrica, así que de noche mi papá preparaba la luz con una lámpara a querosén que había que bombearla, una camisa que a veces se rompía y bueno, se cortaba toda la luz, que había que tener con cuidado, y donde emanaba esa lámpara que había que moverla si estábamos en la cocina cenando, después íbamos al fondo, el baño que estaba en el fondo lejos, y después tenemos los mecheros, estos recipientes con un bote con querosén y una mecha que los llevábamos portátil de un lugar para otro. Esa fue en 1977 mi vida allí en la zona rural, en el departamento de Anta, República Argentina. Así lucía el centro de Salta en 1977. Y como siempre, la fe en nuestro Señor y la Virgen del Milagro. Procesión en ese año en la provincia de Salta, 1977. Esta era su música. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drumming for the Illinois with crash, boom, bang. The whole rhythm section was a Purple Gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. En agosto de 1972 fallecía el gran Elvis Presley. Dicen que por un infarto de miocardio, aunque hay muchas especulaciones por su consumo de drogas. También ese año se producía en Nueva York un apagón increíble en una ciudad tan grande, y en esa noche hubo grandes muestras de solidaridad, pero también hubo saqueos. En un mundo ya avanzado por la tecnología, sucedían apagones. Y en el año que se entrenaba la saga La Guerra de las Galaxias, se producía una muerte por guillotina. Sí, el instrumento de la Revolución Francesa era utilizado, ya avanzado el siglo XX. Increíble la pucha con el hombre, que es capaz de dar la vida o de matar. El Festival de Cosquín realmente ha hecho muchísimo bien al folclore. Decir Cosquín es decir folclore. En ese entonces la televisión que no llegaba de forma masiva como ahora, o los streaming, desde la radio, Cosquín marcó una época, fue el espacio donde los artistas se pudieron expresar. Y ustedes recuerden que en la época de los militares no todos podían expresarse. Ya Horacio Guaraní se había ido del país, Mercedes Sosa y cuántos otros perdieron la vida en ese periodo, como fue Cafrune. Los músicos, los que expresaban a través de su arte, de sus canciones, lo que estaba pasando en el pueblo, fueron perseguidos o silenciados o callados. Cosquín fue un espacio de expresión. Cosquín es el folclore mismo de la República Argentina. Desde él se asoman José Hernández, Buenaventura Luna, Acosta Villafañe, Andrés Chazarreta, Ricardo Rojas, los fundadores del canto nacional, para ver junto a miles de compatriotas un bautismo que nos enorgullece. Desde ahora y para siempre, el escenario mayor del cancionero argentino llevará el nombre vivo de
Atahualpa Yupanqui. Y agradeciendo el aplauso en alto de la Plaza Nacional del Folclore, aquí el canto y la guitarra de don Atahualpa, el maestro. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Estamos llegando al final de esto que es Regresar al Mañana. Lo puedes volver a ver por YouTube, por Face, Insta, TikTok, todas las redes sociales de quien te habla, Lalo Sodaligre. Regresar al Mañana. Hasta la próxima. Esto fue 1977. Regresar al Mañana. Regresar al Mañana. Un viaje en el tiempo. La historia le pregunta al pasado lo que quiere saber del presente y lo que proyecta para el futuro. Regresar al Mañana.